Antes de que existiera el tiempo, antes de que el polvo conociera la forma del hombre, hubo una guerra que estremeció los cimientos del cielo. Esta no es solo una historia antigua. Es el relato de una batalla que aún resuena en el alma humana. Una historia de gloria, traición, caída, redención y esperanza eterna. Este relato está inspirado en las Escrituras, pero narrado de forma épica y cinematográfica, para que cada palabra arda como fuego y cada escena permanezca en la memoria. En el principio, Dios creó los cielos. No eran silenciosos ni vacíos. Estaban llenos de música viva, de luz consciente y de seres majestuosos que caminaban entre corrientes de gloria. Ángeles innumerables servían al Creador, cada uno con propósito y función. Entre todos ellos, uno destacaba. Su nombre era Luzbel, el portador de la aurora. Su presencia iluminaba los atrios celestiales. Era sabio, hermoso y poderoso. Sus alas reflejaban los colores de la creación aún no nacida, y su voz lideraba la adoración que ascendía como un río de fuego hacia el trono de Dios. Pero en lo profundo de su ser, algo comenzó a cambiar. Lucifer contempló su propia grandeza, y confundió el reflejo con la fuente. Donde antes había gratitud, nació el deseo. Donde había servicio, surgió ambición. Subiré a los cielos, susurró. Seré semejante al Altísimo. Uno a uno, comenzó a convencer a otros ángeles. Sus palabras eran suaves, pero venenosas. Hablaba de libertad, de poder, de un reino nuevo donde él sería rey. Y entonces, el cielo tembló. Miguel, el arcángel guerrero, se alzó con espada de fuego. A su alrededor, ejércitos de ángeles leales se formaron como murallas vivientes. El choque fue brutal. Espadas de luz colisionaron. Truenos eternos sacudieron dimensiones invisibles. La rebelión fue enfrentada con justicia divina. Lucifer, ahora llamado Satanás, fue derrotado. Cayó como un rayo, arrastrando consigo a una tercera parte de los ángeles. La guerra en el cielo había terminado. Pero otra estaba por comenzar. Entonces Dios habló, y el universo obedeció. Nacieron las estrellas, los mares, los montes. Finalmente, del polvo de la tierra, Dios formó al hombre y sopló en el aliento de vida. Adán abrió los ojos. Por primera vez, un ser hecho a imagen de Dios caminaba sobre la creación. Y junto a él, Eva, portadora de vida y belleza. Satanás observaba. Y odió. El adversario susurró dudas en el Edén. ¿Con qué Dios les ha dicho? La mentira se deslizó como sombra. La desobediencia abrió la puerta al pecado. El hombre cayó. El cielo lloró. La tierra fue maldita. Pero Dios habló una promesa. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La guerra aún no había terminado. Capítulo 6. Profetas, reyes y sangre. Pasaron generaciones. Hubo diluvio, fuego, reinos y exilios. Profetas se levantaron, anunciando la venida del Redentor. Reyes cayeron. Naciones se alzaron y fueron destruidas. Cada sacrificio, cada altar, cada profecía, apuntaba a un solo momento. La llegada del Mesías. Capítulo 7. El Hijo del Hombre. En una noche silenciosa, en un pesebre humilde, nació Jesús. El cielo volvió a cantar. Los demonios temblaron. Satanás supo que su tiempo se acortaba. Jesús sanó enfermos, levantó muertos, enfrentó al mal cara a cara. En el desierto, rechazó las tentaciones del enemigo. Pero la cruz se acercaba. Capítulo 8. La cruz y el silencio. El Hijo de Dios fue traicionado. Golpeado. Crucificado. El cielo se oscureció. La tierra tembló. El infierno celebró, demasiado pronto. Porque al tercer día, la tumba quedó vacía. Cristo resucitó. La muerte fue vencida. Un día, los cielos se abrirán. Cristo regresará como Rey. Satanás será juzgado. El mal será destruido para siempre. Y un nuevo cielo y una nueva tierra nacerán. No habrá más llanto. No habrá más muerte. La guerra habrá terminado. Esta no es solo una historia antigua. Es la historia de la humanidad.
La cruz no fue el final. La tumba vacía no cerró la historia. Al contrario, fue el comienzo de una batalla más silenciosa, más profunda y más peligrosa, la guerra por el corazón del hombre. Mientras el cielo celebraba la victoria de Cristo resucitado, el enemigo herido se retiraba a las sombras del mundo, decidido a destruir todo rastro de esperanza. La guerra continuaba. 40 días después de resucitar, Jesús se reunió con sus discípulos en el monte. Sus ojos ardían con autoridad eterna, y su voz llevaba el peso del universo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego ascendió. Las nubes lo envolvieron. Y el silencio cayó. Los discípulos quedaron mirando al cielo, con el corazón temblando. El Maestro ya no estaba físicamente con ellos, pero su misión apenas comenzaba. Reunidos en un aposento alto, 120 hombres y mujeres oraban sin cesar. Entonces ocurrió. Un estruendo como de viento recio llenó la casa. Lenguas de fuego descendieron sobre cada uno. El Espíritu Santo había llegado. Los cobardes se volvieron valientes. Los ignorantes hablaron con sabiduría. Pedro, el que negó a Jesús, se levantó y proclamó al Cristo resucitado. 3000 almas fueron rescatadas en un solo día. El infierno rugió. Milagros sacudían ciudades. Ciegos veían. Cojo caminaban. Los demonios huían al escuchar el nombre de Jesús. Pero la luz siempre provoca resistencia. Los apóstoles fueron perseguidos, encarcelados, azotados. Esteban cayó apedreado, mirando al cielo abierto. Y entre los perseguidores surgió uno llamado Saulo. Un enemigo, elegido. Capítulo 4. El camino a Damasco. Saulo cabalgaba con cartas de muerte cuando una luz lo derribó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ciego, temblando, escuchó la voz del resucitado. 3 días después, abrió los ojos. Ya no era Saulo. Era Pablo. El perseguidor se convirtió en predicador. El enemigo perdió a un soldado, y ganó un apóstol. El Evangelio cruzó fronteras. Roma escuchó. Grecia tembló. Asia despertó. Pero los tronos humanos no toleran reyes eternos. Cristianos fueron quemados, devorados por fieras, crucificados. Sin embargo, cuanto más los mataban, más crecían. La sangre de los mártires se volvió semilla. En las regiones invisibles, Satanás reunía sus fuerzas. Sabía que el tiempo se agotaba. Inspiró imperios. Corrompió verdades. Sembró miedo, división y engaño. Pero no pudo apagar la luz. Porque cada creyente era una antorcha. La revelación. En una isla llamada Patmos, un anciano llamado Juan oraba. Entonces los cielos se abrieron. Vio al Hijo del Hombre con ojos como fuego, y voz como estruendo de muchas aguas. Sellos se rompieron. Trompetas sonaron. Bestias se levantaron. El dragón cayó. La historia fue revelada desde el fin hasta el principio. La batalla final se acerca. Guerras. Hambre. Engaño. La humanidad se estremecerá. Pero entre la oscuridad, la Iglesia resistirá. No con espada. No con poder humano. Sino con fe. Aunque el mundo tiemble. Aunque la noche sea larga. La promesa permanece. Cristo volverá. El Rey regresará. Y todo ojo lo verá. El tiempo se agota. Las sombras se alargan sobre la humanidad. Lo que fue anunciado por profetas, sellado por visiones y susurrado por siglos, está a punto de manifestarse. El cielo guarda silencio. La tierra contiene el aliento. Porque la fase final de la guerra ha comenzado. Las naciones rugen. Reinos chocan contra reinos. La verdad se diluye y la mentira gobierna. La humanidad avanza con tecnología en las manos y vacío en el alma. Ciudades se elevan como torres modernas de Babel, creyéndose eternas. Pero no lo son. Desde las profundidades invisibles, el enemigo prepara su último movimiento. De entre las multitudes surge un líder. Carismático. Brillante. Imparable. Promete paz, pero exige adoración. Unifica naciones. Controla economías. Marca a la humanidad con lealtad forzada.
Es el Anticristo. Detrás de su trono, el dragón sonríe. En los cielos, el Cordero abre los sellos. Caballos galopan por la historia. Guerra. Hambre. Muerte. La tierra gime bajo el peso del pecado acumulado. Montañas tiemblan. Mares se levantan. La humanidad clama, pero muchos aún no se arrepienten. En medio del caos, Dios levanta dos testigos. Su voz es trueno. Su palabra es fuego. Profetizan sin temor. El mundo los odia. El Anticristo los mata. La humanidad celebra. Pero al tercer día, vida entra en ellos. Ascienden al cielo. En los cielos eternos, más allá del velo del tiempo, reposaba un libro oculto en la sala del juicio. 7 sellos lo protegían, sellos puestos por el mismo Dios antes del nacimiento del universo. Solo el Altísimo conocía su contenido, la historia del fin de todas las cosas. Los ancianos celestiales temblaban al mencionar aquel libro, pues sabían que cuando el primero de los sellos se abriera, el destino del cosmos entero cambiaría para siempre. El arcángel Miguel, guardián de los ejércitos celestiales, se postró ante el trono y preguntó: ¿Quién es digno de abrir este libro y desatar sus sellos? Una voz como trueno respondió desde el trono: Aún no ha llegado la hora. Pero llegará. Y cuando llegue, los cielos y la tierra no volverán a ser iguales. 1000 generaciones pasaron. Reyes subieron y cayeron. Imperios se alzaron sobre la sangre, y el mundo olvidó al Creador. Entonces, apareció en los cielos una señal. Una corona de fuego rodeando la luna, y un cometa oscuro que cruzó la noche sin emitir luz. En una tierra desgarrada por guerras, nació un niño llamado Elie, cuyo nombre significa la llama de Dios. Los sabios vieron la marca en su frente, una pequeña llama que ardía solo en la oscuridad. Fue criado en secreto por una orden de vigilantes que servían a Dios desde las sombras, los centinelas del alba. Mientras Elie crecía, comenzaron los rumores, terremotos donde nunca hubo fallas, plagas que la ciencia no podía explicar, y sueños proféticos que unían a ancianos y niños en una misma visión. El mundo envuelto en oscuridad, un trono negro ascendiendo desde las profundidades, y una voz que decía: el tiempo ha comenzado. En el templo eterno, el primer sello se abrió. Un jinete salió, montado en un caballo blanco. Tenía un arco y una corona. Era el engañador, quien traería falsa paz. En la tierra, surgió un líder carismático. Alzuran, un hombre de sabiduría inigualable que unificó naciones bajo una promesa de justicia. Pero los centinelas sabían la verdad. Alzuran era la encarnación del primer jinete. Bajo su reinado comenzó la vigilancia total, la eliminación de las escrituras y el control de las almas mediante la marca del orden. Quienes la aceptaban perdían la capacidad de orar. Quienes la rechazaban, eran perseguidos. Elie, ahora un joven de fuego en los ojos, reunió a los remanentes. Hombres y mujeres de todas las naciones que aún escuchaban la voz de Dios. Bajo el liderazgo de Elie, comenzó la resistencia de la luz. El segundo sello fue abierto. Salió un jinete rojo, montado en un caballo de sangre, y la paz fue quitada de la tierra. Las guerras estallaron como volcanes. Hermanos contra hermanos, pueblos contra pueblos. Alzuran sonreía desde su trono, pues el caos le daba más poder. Luego vino el tercer jinete, el del caballo negro. Llevaba una balanza. El hambre azotó al mundo. Un pan costaba el salario de una semana. Pero no tocó el vino ni el aceite, pues los ricos se enriquecían más. Elie y los remanentes vagaban por los desiertos, montañas y ruinas, anunciando la verdad. Muchos cayeron, pero más se unieron. Profetas comenzaron a despertar, personas comunes que hablaban con lenguas de fuego y veían más allá del velo. Capítulo 4. El cuarto jinete y el reino del abismo. El cuarto sello fue abierto. Un caballo pálido salió, y su jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía. Pestes, demonios, y criaturas antiguas emergieron de los abismos. Alzuran, consumido por su ambición, se fusionó con una entidad caída. Azazel, el ángel expulsado por tentar a los hombres con conocimiento prohibido. Así se transformó en un falso dios.
un tirano inmortal que gobernaba desde la ciudad de hierro, construida sobre las ruinas de Babilonia. Los remanentes buscaron las 3 llamas eternas, reliquias escondidas por los ángeles antes de la caída, necesarias para enfrentar al falso dios. Cada una protegida por querubines guerreros y pruebas imposibles. Elie, guiado por visiones, pasó por fuego, agua y sombra. En el monte del silencio, habló con el Espíritu Santo mismo, quien le reveló su destino: ser el portador del verbo final. El 6º sello fue abierto. Terremotos globales, el sol negro, la luna como sangre, estrellas cayendo. Los reinos del mundo se quebraron. Los mares invadieron las ciudades. La humanidad clamó: escondeos de la ira del Cordero. Entonces apareció en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Una cruz de luz que atravesó los cielos. Elie, con las 3 llamas encendidas en su interior, se enfrentó a Alzuran Azazel en un duelo cósmico, donde el tiempo mismo se rompía y ángeles caídos gritaban desde los vacíos. La batalla duró 7 días y 7 noches. El cielo y la tierra eran su campo de guerra. Finalmente, Elie pronunció el nombre secreto que le fue confiado por Dios, y el cuerpo de Azazel se deshizo como ceniza ante la presencia del Verbo vivo. Pero la victoria costó caro. La tierra estaba destruida, el cielo roto, y el último sello aún permanecía. Cuando Elie abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo por media hora. Ese silencio fue el juicio. 7 ángeles con 7 trompetas aparecieron. Cada trompeta traía un cataclismo más terrible que el anterior. Fuego, aguas amargas, oscuridad, langostas demoníacas y la gran guerra espiritual entre los ángeles de Miguel y los ejércitos del dragón. Lucifer, el dragón antiguo, se levantó por última vez, liberado por la arrogancia de los hombres. El cielo entero fue su campo de batalla. Elie, ya transformado en un ser glorificado, se unió a Miguel en el clímax de la guerra cósmica. Espadas de luz contra alas de oscuridad. Planetas como armas. Estrellas como escudos. Finalmente, el juicio se cumplió. Cada alma fue pesada. Los nombres escritos en el libro de la vida entraron en el reino. Epílogo: el nuevo cielo y la nueva tierra. La vieja tierra pasó. La muerte fue destruida. Un río de vida surgió del trono de Dios. Y en el centro de la nueva creación, Elie se postró, diciendo: no a mí la gloria, sino a aquel que era, es, y será. Y una voz resonó por toda la eternidad: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas.